Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Les doy la bienvenida a las asesorías del curso de técnica operatoria. Bueno, al igual que el curso de anestesiología, este es un curso netamente práctico, así que de la misma manera que realizamos la asesoría de anestesio, les recomiendo que repasen las diapositivas que les voy a pasar, su teoría y siempre se ayuden de imágenes o de videos para que puedan ustedes aprender y familiarizarse más que todo con los procedimientos que vamos a ver en estas 5 asesorías. Ya chicas, así que vamos a iniciar con la primera asesoría que no tuvimos la clase pasada y vamos a continuar con la segunda. Y de igual manera vamos a terminar con el post-test para que ustedes puedan ver cómo van yendo asesoría a asesoría y también vamos a resolver las preguntas de los exámenes que ya tuvieron sus compañeros que ya han rotado por top para más o menos que ustedes puedan ver cómo son las preguntas. ¿Ya chicas? Entonces vamos a comenzar con la primera asesoría que es bioseguridad. Bueno, para comenzar con esta asesoría es importante mencionar que este tema va a ser muy importante e indispensable, ya que nosotros vamos a estar en la práctica clínica constantemente, y no solo porque sea una teoría dentro del sílabo va a ser importante, sino porque nos va a ayudar a cuidarnos a nosotros mismos de manera que podamos tomar las medidas o precauciones para evitar daños dentro del establecimiento de salud. Entonces, esta va a ser nuestra tabla de contenido. Vamos a mencionar la definición, los objetivos. Me parece que los objetivos han sido pregunta en el examen. Los principios de bioseguridad, factores de riesgo, antisepsia y asepsia, desinfectantes y desinfección, y la zonificación de las áreas del centro quirúrgico, que también ha sido pregunta. Ya, chicas, entonces vamos a mencionar lo más importante. La definición, bueno, la bioseguridad va a ser un conjunto de medidas preventivas de sentido común que va a estar orientado a proteger la salud y la seguridad del personal que labore en el determinado establecimiento de salud frente a los riesgos producidos ya sea por agentes biológicos, agentes físicos, químicos y mecánicos, ¿no? Es importante mencionar entonces los 4 objetivos. Ya, vamos a mencionar entonces estos 4 objetivos que también ha sido pregunta de examen y que lo tienen que tener siempre en cuenta. El primer objetivo es que nosotros tenemos que reconocer las situaciones de riesgo para poder determinar la transmisión de enfermedades y la ocurrencia de accidentes que pueda pasar en los establecimientos de salud. Entonces, el primer objetivo sería reconocer las situaciones de riesgo para nosotros como para el personal de salud. El segundo objetivo sería que nosotras podamos nombrar y describir los principios básicos y tomar las precauciones universales de bioseguridad que ya vamos a mencionar en la siguiente diapositiva. Y el tercer objetivo es que podamos señalar, podamos describir y aplicar las medidas preventivas que vamos a aprender como contra las enfermedades transmisibles, ¿no? Y establecer de esta manera las normas de bioseguridad. Y el cuarto objetivo va a ser proteger al personal de salud contra la exposición, que ciertamente va a ser una exposición innecesaria porque se puede prevenir. Y bueno, más que todo frente a agentes infecciosos y de esta manera disminuir la incidencia de casos que se presentan por accidentes dentro del establecimiento de salud, ¿no? Que la incidencia es muy alta y esto se puede prevenir al 100%, ¿no? Tomando las medidas preventivas del caso. Bueno, esto en cuanto a los objetivos y ahora vamos a mencionar los principios de bioseguridad que van a ser 3, que va a ser muy importante para que ustedes puedan prevenir, ¿no? Ciertos accidentes que puedan ocurrir dentro del establecimiento de salud. Entonces, el primer objetivo va a ser siempre tomar a todo como con el criterio o con el principio de universalidad. ¿Ya? Y este principio nace del concepto de potencialidad, es decir, que sin importar si se conoce, por ejemplo, la serología de un individuo, el estrato social, el sexo, su religión, sin importar todas estas características, nosotros debemos tomar las precauciones de manera universal, ya que estas pueden ser un potencial riesgo y puede transmitirnos microorganismos, ¿no? Entonces, debemos llevarnos la siguiente idea de este principio de universalidad, ¿no? Que todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente del diagnóstico, independientemente de su sexo, su religión, etcétera, deben ser considerados, nosotros debemos considerar a estos pacientes como infectados e infectantes. Y ahí de esta manera nosotros vamos a tomar las precauciones de manera universal para poder prevenir una posible transmisión. ¿Ya, chicas? Entonces, el primer principio va a ser universalidad.
El segundo principio va a ser las barreras de protección, ¿no? Y en estas barreras de protección tenemos una barrera química, que es el lavado de manos. Y bueno, vamos a desarrollar esta, que es la primera, bueno, el segundo principio, ¿no? De barrera de protección, que va a ser la barrera química y lavado de manos. Y como sabemos, el lavado de manos va a ser un elemento indispensable, un procedimiento indispensable para proteger a los pacientes frente a las infecciones asociadas, ya sea al cuidado de la salud dentro del establecimiento y posteriormente a una posible colonización con microorganismos multiresistentes, ¿no? Y no solamente para proteger al paciente, sino también a nosotros mismos después de haber interactuado o simplemente haber tocado algún objeto que haya estado en contacto con el paciente, ¿no? Entonces, consideramos tres tipos de lavado de manos, ¿no? El social que es el que usualmente hacemos, ¿no? Diariamente, que va a remover la flora transitoria, la suciedad de las manos y se realiza simplemente con agua y jabón. El antiséptico o el clínico es el que realizamos ya en el establecimiento de salud y ese se encarga de remover, destruir toda la flora transitoria de la piel, de las manos y se utiliza acá agua, soluciones antisépticas o gel alcohólico. ¿Ya? Y finalmente el quirúrgico es para procedimientos ya más invasivos, ¿no? Ya acá también remueve toda la flora transitoria, reduce más que todo la flora resistente que pueda haber o residente en los pacientes y se realiza acá ya con agua y con soluciones antisépticas como la clorexidina, ¿no? Al 4%. Y de estos tres tipos de lavado de manos, el que se realiza con mayor frecuencia en los centros hospitalarios es el lavado clínico, ¿no? Este lavado va a tener 5 momentos muy importantes, los cuales se resumen en este cuadrito, ¿no? Los 5 momentos, tanto antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia, aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? Ya sea no sé, los objetos que hemos utilizado, ¿no? Para manipular al paciente, para de repente realizar el examen físico, etcétera, ¿no? Siempre tenemos que realizar este lavado clínico y acá tenemos los 5 momentos, ¿no? Y que cada uno de ellos, de cada uno de uno de los momentos, tiene su porqué, ¿no? Y su finalidad, ¿no? Y bueno, en esta imagen de la parte inferior vemos, y se les he colocado para que ustedes puedan ver, que usualmente las zonas que siempre se lavan, ¿no? Es la palma, ¿no? Los dedos en sí, pero las zonas que se olvidan y que frecuentemente nos olvidamos de lavar es la zona interdigital, la zona unguial, periunguial, el pulgar sobre todo, ¿no? Es por ello que ustedes tienen que ver el procedimiento. Hay muchos videos de lavados clínicos para que ustedes puedan ver cuánto dura un lavado clínico, ¿no? Y cómo es el procedimiento de este lavado, ¿no? Tiene que ser primero de la zona unguial, periunguial, las palmas, ¿no? El dorso de la mano y va ascendiendo hasta el codo, ¿no? Siempre desde la palma hacia arriba. Y bueno, ahora entonces vamos a ver, bueno, este es un video que se los voy a colocar al último de un lavado clínico. Y bueno, dentro de las barreras de protección ya mencionamos la barrera química, que es el lavado de manos, y la barrera física van a ser, como ustedes pueden observar, ¿no? Más que todo, cómo nosotros nos cuidamos, ¿no? Con el mandilón, con las mascarillas, con los lentes, ¿no? Con el gorro quirúrgico, los guantes estériles, etcétera. ¿Ya? Entonces acá tenemos que tener en cuenta las diferencias de las mascarillas y los respiradores, ¿no? Que actualmente es lo que usamos diariamente, ¿no? Las mascarillas ayudan a evitar la diseminación de gotitas respiratorias por parte de las personas que lo utilizan, ¿ya? Pero no están diseñadas o no son lo suficientemente, no tienen la composición, ¿no? O la función en sí de proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas. Y bueno, hay que tener en cuenta que se usa solo una vez y son desechables, ¿no? Y bueno, mientras que los respiradores, estas sí van a ser máscaras especiales que se ajustan a la cara y de esa manera van a evitar fugas en torno a los bordes y la mayor parte del aire se inhala a través del material de filtro, ¿no? Entonces la eficacia de este filtro es del 95% aproximadamente y este sí va a servir para proteger de la inhalación de partículas muy pequeñas. Ya, y se usa usualmente en el manejo de pacientes con TBC, ¿no? Pero actualmente lo usamos contra el COVID. Ya, chicos, chicas, entonces esto es en cuanto a las barreras físicas y vamos a pasar ahora
a las medidas de eliminación, que era el tercer principio. Ya, las medidas de eliminación de material contaminado comprende un conjunto de dispositivos y procedimientos que son adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención de pacientes deben ser depositados y eliminados sin riesgo. Vamos a dividirlos, ¿no? De varias maneras. Podemos dividir en objetos cortopunzantes, ¿no? Que van a ser eliminados en dispositivos rígidos, ya rojos, rígidos. Siempre los objetos cortopunzantes se eliminan en dispositivos rojos rígidos y que tienen que ser debidamente rotulados como riesgo biológico, como pueden observar en la diapositiva, cuál es la imagen, ¿no? De un riesgo biológico. Y también las agujas deben ser eliminadas, no se deben ni doblar, no se deben ni romper ni reencapsular, simplemente se desechan como tal. Ya, mientras que los objetos que son no cortopunzantes, estos elementos se desechan en una bolsa de riesgo biológico, siempre rotulados, como les mencionaba. Bueno, los dispositivos rígidos y las bolsas luego de ser utilizadas, ya sea el dispositivo rígido, rojo rígido para los cortopunzantes y la bolsa para los no cortopunzantes, siempre después de haber sido utilizadas para desechar todo ello, reciben como un tratamiento, por lo general se queman en hornos que alcanzan altas temperaturas y de esta manera se unen la destrucción total de todos estos agentes de riesgo, ¿no? Para evitar posibles infecciones. Bueno, en esta diapositiva les he colocado un mapita de clasificación para poder clasificar los residuos correctamente y de una manera más ordenada. Y bueno, vemos cómo se divide, ¿no? En residuos no peligrosos, que van a ser los biodegradables, los reciclables, los inertes, los ordinarios o comunes, y los residuos peligrosos, que eso es la parte que más nos importa, ¿no? Porque van a ser los que van a ser un factor de riesgo para nosotros como personal de salud, ¿no? Y vamos a estar frente a estos residuos peligrosos diariamente en la práctica clínica. Entonces, vamos a tener acá los infecciosos o de riesgo biológico. Tenemos los residuos biosanitarios y dentro de estos residuos biosanitarios van a ser, por ejemplo, los que han estado en contacto con pacientes o con líquidos biológicos. ¿Ya? Los residuos anatomopatológicos van a ser compuestos por tejidos, órganos, piezas anatómicas, residuos sólidos que están contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos que también son resultantes o lo usamos para las cirugías. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos el cortopunzante, como ya les mencionaba, los elementos punzocortantes que han estado en contacto con agentes infecciosos, que incluyen agujas, pipetas, bisturí, agujas de sutura, catéteres, ¿no? Con aguja, pipetas, etcétera, ¿no? Y que deben ser desechados, una vez más les menciono, en un dispositivo rojo rígido, ¿ya? Y rotulado de riesgo biológico. Y bueno, en cuanto a otros residuos peligrosos, tenemos la clasificación de los químicos. Ah, me olvidaba de los animales. Los residuos animales, van a ser acá los que se incluyen los cadáveres o partes de animales que han sido inoculados, ¿no? Dentro del laboratorio, ya para investigación más que todo. Y bueno, la parte de residuos peligrosos también se divide en químicos y dentro de los químicos tenemos a los fármacos, a los compuestos citotóxicos, los metales pesados, los reactivos, los contenedores presurizados y los aceites usados. Y finalmente los compuestos radioactivos, que en general van a ser compuestos por materiales radioactivos o contaminados con radionúclidos con baja actividad, que son provenientes generalmente de laboratorios de investigación química y biología, de laboratorios puede ser de análisis clínicos o de servicios de medicina nuclear, ¿no? Son materiales que generalmente son sólidos o pueden ser materiales contaminados por líquidos radioactivos, como las jeringas, ¿no? Frascos líquidos derramados, orina, heces que ha sido contaminado. Ya chicas, entonces siempre va a ir rotulado con riesgo biológico o riesgo químico, si es que fuera el caso. Bueno, en cuanto a los residuos biológicos, nuevamente para mencionarles, ¿no? La definición de estos, los residuos biosanitarios son todo lo que incluye las gasas, las mechas, los guantes, jeringas, bolsas para transfusiones sanguíneas, catéteres, sondas, etcétera, ¿no? Y estos se desechan en un contenedor rojo, como se ve en la imagen,
Y vamos a ver la diferencia entre este, que son para residuos biosanitarios, y el que es para los residuos cortopunzantes, ¿no? Cabe destacar o resaltar que todos estos residuos biológicos son potencialmente peligrosos, ¿ya? Y miren la diferencia entre el residuo biosanitario, o bueno, el dispositivo en donde se desechan estos residuos, y la diferencia con los residuos o el dispositivo donde se desechan los residuos cortopunzantes, ¿no? Miren la diferencia, o sea, son rojos ambos, rígidos, están correctamente rotulados de riesgo biológico, pero miren la parte de la tapa, ¿no? Viene con una tapa especial para poder depositar las agujas de manera más segura, ¿no? Los residuos cortopunzantes, mientras que los residuos biosanitarios tienen solamente una sola tapa, ¿no? Y una tapa grande. Esa es la diferencia, de ahí es igual, ¿no? Tienen que ser rotulados, el color es el mismo. Y en cuanto a los residuos anatomopatológicos, acá se desechan en doble bolsa roja, ¿ya? Y está rotulado correctamente también como riesgo biológico. Eh, bueno, acá tenemos los residuos hospitalarios que van a estar clasificados con colores. Tenemos los residuos comunes y estos residuos comunes son semejantes a los residuos domésticos, por ejemplo, residuos generados en la administración, ¿no? Ya sea papeles, plásticos, cartones, restos de alimentos, pero estos restos de alimentos no se incluyen los que han estado en contacto con el paciente, ya son residuos comunes en donde generalmente lo vemos en la administración más que todo, ¿no? Papeles, cartones, como les menciono, y también alimentos, pero esos alimentos no tienen que haber estado en contacto con el paciente para que estén dentro de este grupo, ¿no? De los residuos comunes de color negro. Mientras que los residuos biocontaminados, que es el color rojo, acá sí son residuos contaminados con líquidos orgánicos, ya sea bolsas con sangre humana, hemoderivados, residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, guantes, restos de alimentos de pacientes, acá sí se incluyen los restos de alimentos de pacientes, también las mascarillas descartables, las vendas, los apósitos, algodón, sonda de aspiración, equipo de hemodiálisis, la sonda Foley, sonda nasogástrica, etcétera, ¿no? O los catéteres endovenosos también acá. Y finalmente los residuos especiales, aquí son todos los residuos químicos que también son potencialmente peligrosos. Tienen características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, ¿no? Son los residuos también que también se depositan acá, los residuos farmacéuticos, como medicamentos vencidos, medicamentos contaminados o que no han sido utilizados. Más que todo acá los residuos radioactivos, ¿no? O los residuos químicos en general, de color amarillo. Y bueno, acá tenemos los factores de riesgo en bioseguridad, que es muy importante mencionar porque son factores a los que nosotros vamos a estar expuestos diariamente en la práctica clínica, como también los pacientes. Tenemos los riesgos físicos, ¿no? Acá, como sabemos, son los que, por ejemplo, el ruido, las vibraciones, las temperaturas extremas, las radiaciones no ionizantes como la radiación ultravioleta, como también los ionizantes como los rayos X. Mientras que los factores de riesgo de tipo biológico lo conforman todos los microorganismos a los que estamos expuestos, ¿no? Ya sea virus, bacterias, parásitos, hongos. Y de esta manera, o bueno, de este tipo de factor de riesgo que es el biológico, es importante saber cuáles son las rutas de infección, ¿no? Cómo pueden terminar en nuestro organismo, ya sea por ingestión, ya sea por inhalación de aerosoles, o por contacto de piel y mucosas, o por inoculación. Ya, en cuanto al factor de riesgo químico, tenemos el claro ejemplo cuando se rompe este termómetro, ¿no? Su composición. Y estos químicos son aquellos que por su composición química van a ser capaces de dañar ya sea de manera temporal o ya sea de manera permanente a nuestro organismo. Y bueno, acá se encuentran sustancias dañinas como les mencionaba, ¿no? El mercurio del termómetro. También los fármacos, también los anestésicos, los soluciones antisépticos, desinfectantes o el formol. Finalmente, y no menos importante, tenemos a estos dos últimos factores de riesgo, los psicológicos, ya sea el estrés, en el personal de, ya sea de administración, las contracturas musculares, ¿no? Incluso en nosotros como futuros internos, ¿no? O personal de salud en sí, podemos tener el estrés generalmente, ¿no? Porque vamos a estar prácticamente la mayoría del día dentro del establecimiento de salud, ¿no? Ergonómicos tenemos, por ejemplo, la mala postura, que es muy frecuente, más que todo en el personal administrativo. Esto en cuanto a los factores de riesgo, y ahora vamos a mencionar la antisepsia y la sepsia. Ya, la antisepsia es la destrucción de patógenos, pero en tejidos vivos.
¿ya? Y vamos a ver ya en la siguiente diapositiva la desinfección. La desinfección acá va a ser también la destrucción de patógenos, pero en tejidos que son inertes, ¿ya? Esa es la diferencia. La antisepsia se encarga de la destrucción de patógenos en tejidos vivos. Y bueno, esa es la antisepsia, ¿no? ¿Y cuáles son los antisépticos o qué son los antisépticos? Esos antisépticos se definen como agentes espermicidas que van a ser usados sobre la piel y los tejidos vivos. Como les mencionaba, a diferencia de los desinfectantes se utilizan sobre objetos inanimados. Algunos espermicidas o germicidas específicos pueden ser utilizados para ambos fines, ¿ya? Ya sea para tejidos vivos como también para objetos inanimados. Por ejemplo, el alcohol, ¿no? El 70%. Y su efectividad no es necesariamente la misma en cada caso. Ya un buen antiséptico puede no ser eficaz como desinfectante o como antiséptico en sí. Bueno, la asepsia médica es un conjunto de medidas que están destinadas más que todo a disminuir los microorganismos en una zona determinada, limitando de esta manera el número y el crecimiento y sobre todo la propagación de un microorganismo. Y estas medidas de asepsia tienen por finalidad controlar, eliminar los agentes infecciosos mediante una correcta limpieza, una correcta desinfección y esterilización de los materiales y de esta manera controlar y eliminar los reservorios, controlar también las puertas de entrada, las puertas de salida, y el control de la transmisión también es muy importante, ¿no? Mediante el uso de las barreras, como ya les mencionaba, barreras de protección, ya sea química, el lavado de manos o física, todo el instrumental de protección, ¿no? Bueno, los principios de asepsia son los siguientes y que hay que tenerlo siempre en cuenta para poder tomar las medidas del caso, que un campo estéril solo contiene objetos estériles o solo debe contener objetos estériles, ¿ya? Y un objeto estéril deja de ser estéril si entra en contacto con objetos no estériles. Otro principio, los objetos estériles por debajo de la cintura ya no se consideran estériles. La exposición prolongada anula la condición de esterilidad de un objeto, es decir, a mayor exposición, mayor tiempo de exposición, mejor dicho, mayor disminución de la esterilidad, ¿no? Del objeto, ¿no? Y de esta manera va a anular la condición de esterilidad de este objeto que ha sido previamente esterilizado, ¿no? Y bueno, los líquidos fluyen en sentido de la gravedad, siempre hay que tener ese principio en cuenta. Y bueno, finalmente acá tenemos en las imágenes, ¿no? Los antisépticos que solemos usar, el alcohol, el iodopovidona, el gluconato de clorhexidina al 2 o al 4%. ¿Cuál es el proceso de técnicas asépticas en el centro quirúrgico, ¿no? Como primero, como estamos observando en la imagen, primero tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Con la mascarilla, con el gorro, con la ropa quirúrgica. El lavado de manos correctamente tenemos que realizarlo. En este caso va a ser un lavado de manos quirúrgico. El mantil quirúrgico, ¿no? Que lo suele poner una segunda persona para evitar contaminarnos. Y bueno, luego la colocación de los guantes estériles y finalmente la colocación de campos para iniciar con el procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Esto en cuanto a antisepsia y asépticos, antisépticos, perdón. Y bueno, ahora tenemos los desinfectantes y la desinfección. Como les mencionaba, esta desinfección es un proceso que va a comprometer un procedimiento más que todo, ¿no? Entre limpieza y esterilización y principalmente se realiza en objetos inanimados, que era la principal diferencia entre los antisépticos. Ya, bueno, acá vamos a ver que principalmente se utilizan agentes químicos, ya en estado líquido, pero también se puede realizar lo que se conoce como la pasteurización a 75 grados centígrados. Y como sabemos, la pasteurización va a ser un proceso térmico que va a ser realizado en líquidos con la intención de poder reducir la presencia de agentes patógenos que puedan contener debido a las altas temperaturas que utilizamos, ¿no? Y de esta manera, la gran mayoría de agentes bacterianos mueren. También se realiza lo mismo, pero con irradiación ultravioleta, ¿no? Y el grado de desinfección producido depende de varios factores. Depende esencialmente de la calidad y la concentración del agente antimicrobiano que estamos utilizando, en este caso desinfectantes. Depende también de la naturaleza de la contaminación de los objetos y del tiempo de exposición, sobre todo. De hecho, esto es lo que determina la existencia de distintos niveles de desinfección según los procedimientos y agentes antimicrobianos empleados. Y justamente en este cuadrito lo explica, ¿no? Explica los tres niveles de desinfección que existen, dependiendo, como ya les mencionaba,
dependiendo de la calidad y concentración del agente que estamos utilizando, dependiendo de la naturaleza de la contaminación de los objetos y del tiempo de exposición. Entonces, en este cuadrito tenemos los niveles de desinfección de bajo nivel, de nivel intermedio y de alto nivel. De bajo nivel, miren el cuadrito, ¿qué es lo que elimina los desinfectantes de bajo nivel? Y que van a ser las sustancias de amonios, cuaternarios o derivados mercúricos. Elimina solamente la mayoría de las bacterias vegetativas, hongos y virus, pero no elimina el Mycobacterium tuberculosis, no elimina las esporas bacterianas o ciertos virus. O sea, no elimina todos los virus, ni tampoco esporas bacterianas, ni mucho menos el Mycobacterium tuberculosis. Los desinfectantes de nivel intermedio, acá ya son las sustancias que utilizamos, los alcoholes, los derivados clóricos, yodados o fenólicos. Y acá ya elimina las formas vegetativas de las bacterias, hongos, virus, y ya acá elimina el Mycobacterium tuberculosis, pero no elimina completamente las esporas o virus resistentes. Mientras que los de alto nivel, acá ya sí elimina todos los microorganismos, incluidos virus resistentes, incluidas las esporas bacterianas, pudiendo llegar a ser esporicidas. Y acá, dentro de las sustancias que utilizamos para esa desinfección de alto nivel, tenemos el glutaldehído, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y el ácido paracético. Bueno, esto en cuanto a los desinfectantes. Y bueno, ya vamos terminando con lo que es bioseguridad. Y bueno, esta parte, esta diapositiva es muy importante porque siempre les preguntan sobre las zonas, la zonificación de las áreas del centro quirúrgico y que tienen que ustedes siempre tenerlo claro para poder distinguir, ¿no? Cuáles son las zonas y en dónde hay mayor riesgo de contaminación y en dónde no. Bueno, entonces tenemos en primer lugar la zona negra. Esta zona negra, como se observa en la imagen, es un área que está en contacto entre todas las instalaciones del hospital y el área de quirófano. Aquí generalmente se supervisan las condiciones en las que ingresa el paciente y el personal. Acá suele ducharse, se cambia de ropa, cumple con todo el trabajo administrativo y logístico en la cirugía. Es decir, acá tenemos la administración, tenemos los vestidores, los baños, ¿no? Las oficinas, el baño del personal, los sanitarios y acceso a los servicios auxiliares. Ya podría decirse que esta zona es más que todo administrativo, más que todo para que podamos nosotros cambiarnos, ducharnos, etcétera. Y donde no estamos expuestos directamente con el paciente. La zona gris, acá ya va a ser más que todo las áreas de circulación, ¿no? Que son áreas grandes, amplias, por las que desplazamos las camillas, por ejemplo, las camas, los equipos médico-quirúrgicos, o transita el personal vestido correctamente, ¿no? Se va a encontrar más que todo instalaciones para lavado quirúrgico, como se observa en la imagen, que es el ejemplo más claro, y también área de lavado de instrumentos. Entonces, esta zona gris es la comunicación que hay entre la zona negra y la zona blanca, ¿no? Por así decirlo. Es como por donde transcurre ambas zonas, ¿no? Pero la zona gris, el claro ejemplo, o el ejemplo más característico es la zona de lavado de manos, lavado de instrumentos, ¿no? Y finalmente la zona blanca, acá ya va a ser el área de mayor restricción. ¿Por qué? Porque se tiene que tener todas las medidas de precaución y prevención del caso para evitar enfermedades transmisibles, ¿no? Dentro de un procedimiento quirúrgico. O en general, esta va a ser la zona donde tiene que estar el área más estéril en la que se encuentra, ¿ya? Porque es la sala de operaciones propiamente dicha. Y acá se lleva a cabo todas las intervenciones quirúrgicas. Ya chicos, entonces acuérdense los ejemplos que les estoy poniendo, la zona negra, la zona administrativa, los baños, las duchas, la zona gris acá ya es donde transcurren generalmente las camillas, donde todo el personal se mueve, por así decirlo, ¿no? Y acá dentro de esa zona gris está el área de lavado de manos. Y la zona blanca ya es el área de donde se realiza la intervención propiamente dicha, ¿no? Entonces, esto sería todo en cuanto a bioseguridad. Y vamos a comenzar la segunda parte de esta primera asesoría, que es el instrumental quirúrgico, que ya es un poco más corta, para ya comenzar con la segunda asesoría. Y bueno, esta parte es muy importante porque les han preguntado como bastantes preguntas para hacer un tema corto, porque es corto. Y bueno, vamos a mencionar entonces el instrumental quirúrgico y para poder conocer a todo este instrumental vamos a tener que dividir eh, en tres partes, ¿no? La etapa de diéresis, la etapa de exéresis y la etapa de síntesis, que son las tres etapas dentro de un procedimiento quirúrgico, ¿ya? O de cirugía menor, podría decirse también, ¿no? O más que todo procedimiento quirúrgico.
Entonces vamos a mencionar qué significa diéresis. La diéresis es la primera etapa de la intervención quirúrgica y es en donde se usa fundamentalmente el instrumental cortante, ¿no? Son aquellos los que tienen bordes filosos, se utilizan para cortar, para seccionar, extirpar tejidos, es todo lo que corta, ¿ya? Acuérdense siempre, la primera etapa es todo lo que corta. Los materiales, por ende, tienen que ser todos los que tienen este, bordes filosos, porque es para cortar. La segunda etapa es la exéresis. La exéresis acá ya va a ser la operación propiamente dicha. En esta etapa se realiza la extirpación de un órgano, por ejemplo, ¿no? Como en la colecistectomía, donde se quita la vesícula. Ese es un ejemplo. Ya la exéresis es netamente el procedimiento quirúrgico propiamente dicho. Entonces, como es la etapa en donde nosotros vamos a realizar el procedimiento quirúrgico, por ende el instrumental tiene que ser instrumentos que no dañen los órganos. Vamos a ver acá que hay distintas pinzas, ¿no? En donde algunos tienen una punta filuda, en donde obviamente no vamos a poder utilizar esta para esta etapa de exéresis, ¿ya? Porque estaríamos dañando las vísceras, los órganos, etcétera. Y finalmente la síntesis, esa es la última etapa y como su nombre lo dice, consiste en reparar todos los tejidos que han sido incididos o cortados en la etapa de diéresis, ¿no? Todo lo que es la sutura, por planos, y acá es donde entra todo el material de sutura que vamos a ver en la siguiente asesoría, ¿no? Los hilos de sutura, el portaguja, etcétera, ¿no? Ya lo vamos a ver más extenso en las siguientes diapositivas. Entonces, vamos a comenzar con el instrumental de diéresis. Y estos van a ser, como ya les mencionaba, aquellos que tienen bordes filudos o que simplemente nos va a ayudar a realizar el corte, ¿no? Porque acá también tenemos no solamente los que tienen bordes filudos, sino también las pinzas de disección que nos ayudan a realizar este corte de manera efectiva. Ya, entonces vamos a tener los instrumentos cortantes. En primer lugar tenemos el bisturí, que son de hojas intercambiables, ¿no? Y tienen distinta numeración. Ya, entonces el principal instrumento para la diéresis es el bisturí. Luego tenemos la tijera mayo. Esta tijera mayo, grábense los datos que les estoy dando. La tijera mayo se utiliza, o también llamado tijeras de hilo, se utiliza para cortar el material de sutura. Por ejemplo, los hilos de sutura, pues, y puede ser también de punta curva o de punta recta. Entonces, la tijera de mayo se utiliza, es también denominada tijera de mayo o tijera de hilos. ¿Por qué? Porque solamente voy a utilizar esta tijera de mayo para cortar el material de sutura. Mientras que la tijera de Metzenbaum, que entre la tijera de mayo y tijera de Metzenbaum son muy parecidas, pero lo que los diferencia es el tamaño y la función que tiene cada una de ellas. La tijera de mayo, tijera de hilo, solamente corta material de sutura, mientras que la tijera de Metzenbaum se utiliza para tejidos blandos, o sea, ya corta tejidos. Ya no se usa para material de sutura, se usa, la función principal es para cortar tejidos blandos. Esa es la diferencia entre tijera mayo y tijera de Metzenbaum. De igual manera puede tener su punta curva o punta recta. Entonces, grábense la tijera mayo, que puede ser punta curva o punta recta, se utiliza para cortar hilos y la tijera para cortar tejidos es la tijera de Metzenbaum. ¿Ya? Entonces, luego tenemos también instrumentos accesorios, de donde tenemos las pinzas de disección con o sin dientes de ratón. Y aquí viene la diferencia, ¿no? Los que tienen dientes de ratón se utiliza para cortar material de sutura. ¿Por qué? Por lo mismo que tienen sus dientes de ratón. Y que yo si utilizo esto en los tejidos o en piel, puedo dañar al paciente. Entonces, estas pinzas de disección con o sin dientes de ratón, los que tienen dientes de ratón se utiliza para material de sutura y los que no tienen dientes de ratón sí se utiliza para tejidos o para órganos incluso. ¿Ya? Esto en cuanto al material de diéresis. ¿Ya? Ahora vamos a ver el material de exéresis o el instrumental de exéresis. Acá vamos a tener en primer lugar las pinzas. Y acá también hay datitos que quiero que se graben para que puedan responder las preguntas correctamente. Son las pinzas hemostáticas. Estas pinzas hemostáticas tenemos en primer lugar las pinzas Kelly. Estas pinzas Kelly no tienen dientes, suelen ser curva y tienen una buena prehensión y se caracteriza por las fenestraciones que va a tener internamente, o estrías también denominadas. Luego tenemos la pinza de Crillet, la de Halstead y bueno, la de Kocher. ¿Ya? Entonces, nuevamente les menciono, las pinzas Kelly no tiene dientes, suelen ser curvas y tiene fenestraciones o estrías dentro. ¿Ya? Y otro
en cuanto a la pinza Kocher. Esta pinza Kocher no se usa mucho porque a diferencia de la pinza Kelly, la pinza Kocher sí tiene dientes, ¿ya? Y por esa razón podemos lesionar los tejidos. No se usa sobre tejidos vivos entonces. Entonces acá dentro de las pinzas hemostáticas, dentro del instrumental de exéresis, que como ya hemos dicho está dentro, o sea, quiere decir que estamos dentro ya del procedimiento quirúrgico propiamente dicho, que vamos a manipular, que vamos a ya estar dentro de la cavidad abdominal, vamos a manipular los órganos, las vísceras. Es por ello que esta pinza Kocher que tiene, sí tiene sus puntas, perdón, sus dientes, no vamos a utilizarlos. ¿Por qué? Porque dañaría las vísceras. Mientras que la pinza Kelly es la que usualmente se utiliza porque no tiene dientes y tiene las fenestraciones, ¿no? Que va a ser de gran ayuda para el procedimiento. Y bueno, las pinzas de acrilé no se suelen utilizar mucho, pero igual les he colocado la imagen para que sepan que está dentro del instrumental de exéresis, porque es muy importante que ustedes sepan reconocer los materiales que están dentro de cada etapa, ¿no? Como el bisturí que está dentro de la etapa de diéresis, estas pinzas hemostáticas tienen que estar dentro del procedimiento de exéresis. De igual manera tenemos las pinzas de prensión o de tracción. Como su nombre lo dice, estas permiten traccionar, sostener o movilizar los tejidos u órganos dentro del campo operatorio sin lesionarlos. Tenemos entonces, en primer lugar, la pinza de Backhouse. Esta es una pinza de campo. ¿Qué quiere decir la pinza de campo? Que no se usa en tejidos, ¿ya? Una vez más, ¿cuáles no se usan en tejidos? Ni la de Kocher ni la de Backhouse. ¿Por qué no se usa en tejidos la de Backhouse? Porque, como su nombre lo dice, también se conoce como una pinza de campo, porque no se usa en tejidos, sino para pinzar campos quirúrgicos, o sea, las telas y todo lo que cubre o lo que va a utilizar el paciente, ¿no? También se llama pinza de campo, entonces. No se puede utilizar porque tiene esas puntas, como se observa, no sé si pueden ver exactamente, igual lo pueden buscar y ver cómo está, eh, cómo es su punta, ¿no? Y dependiendo a ello, tenemos que saber que por su punta no podemos utilizarlo en tejidos porque dañaría los tejidos o las vísceras. Entonces, la pinza de Backhouse, una vez más, también conocida como pinza de campo, se utiliza solamente para manipular los campos quirúrgicos, las telas, todo lo que va a cubrir al paciente, más no para manipular tejidos porque podría dañar al paciente. Bueno, luego tenemos la pinza Alice. La pinza de Alice, esta pinza de Alice sirve para levantar los bordes quirúrgicos. Luego tenemos la de Babcock. Esta pinza de Babcock es de la de canastilla, también conocida como la de canastilla. Y la pinza Foester es para también como se observa en la imagen, ¿no? También conocida como la pinza de anillos. Y estas más que todo no se suelen utilizar en todos los procedimientos por la misma predisposición que tiene las puntas, ¿no? No se suele utilizar en todos los procedimientos, suelen utilizarse solamente en procedimientos especiales o de especialidad más que todo, ¿no? Es por ello que no se menciona tanto. Simplemente la que más se menciona es la de Kelly, la de Alice y bueno, la de Backhouse que lo usamos solamente para movilizar los campos quirúrgicos, ¿no? Los de acá tienen que saber nada más grabarse los nombres, grabarse que está dentro del instrumental de exéresis y saber que no se suele utilizar frecuentemente porque es para intervenciones más especializadas. Ya chicas, entonces de igual manera les menciono que las pinzas sin dientes también son conocidas como las pinzas anatómicas porque son con las cuales vamos a poder movilizar las vísceras, ¿no? O simplemente utilizarlas dentro del procedimiento. Y las que tienen dientes se llaman las que tienen dientes de ratón, ¿no? Que esas van a ser más que todo para el material quirúrgico, más que para el tejido. Ya, entonces esto en cuanto al material de exéresis, en cuanto a las pinzas. Y acá también tenemos dentro del material de exéresis los instrumentos de oclusión. Y esos instrumentos de oclusión sirve para, por así decirlo, coger, manipular los vasos sanguíneos u órganos sin lesionarlos. Ya van a ser los clamps y también tenemos vamos a mencionar los más importantes mejor, ¿ya? Tenemos acá el clamp, que es también denominado clamp blunt, el Mayo Robson. Y bueno, esto es en sí, como les mencionaba, sirve para manipular los vasos sanguíneos, los órganos sin lesionarlos. Por lo general son de ramas largas, como se observa.
También hay clamps de tubo gastrointestinal. Ya este Mayo Robson es muy conocido y también el clamp duro que es el player. Todos estos son instrumentos de oclusión, es decir, sirven para clampar, para coger, para manipular vasos sanguíneos y órganos sin lesionarlos. Mientras que los separadores, como su nombre lo dice, sirve para la retracción de tejidos u órganos para que nos ayude o ayude al personal o al cirujano más que todo, ayude a permitir una mejor exposición de los órganos subyacentes, o sea, proporciona claridad y seguridad durante el procedimiento, ¿no? Y bueno, acá tenemos el separador de Farabeuf y el separador de Balfour. Ya chicos, entonces esto en cuanto a los instrumentos en la etapa de exéresis. Teníamos las pinzas hemostáticas y la de tracción o prehensión y los instrumentos de oclusión que son para clampar y los separadores que sirven para retraer los tejidos para una mejor visión al cirujano. ¿Ya? Y vamos a terminar entonces con el instrumental de síntesis. Este instrumental de síntesis incluye todo lo que es para cerrar, para pegar, por así decirlo, ¿no? Los tejidos, ¿no? Después de haber realizado la diéresis y la exéresis. Entonces, acá dentro de material de sutura tenemos las portagujas de Mayo Egar, ¿no? Y bueno, estas portagujas principalmente son para agujas curvas, ya tiene fenestraciones y tiene un pequeño canal que ustedes van a poder observarlo en su material de sutura que tienen, ¿no? Su material básico de sutura, van a poder diferenciar. Ahí tenemos la pinza de Kelly, tenemos la tijera Mayo, tenemos esta portagujas donde ustedes van a poder diferenciar, ¿no? Por ejemplo, como hemos mencionado, en esta portaguja tiene como un pequeño canal para poder ahí adaptarlo con la aguja curva que vamos a utilizar para realizar nuestra sutura, que lo van a realizar en su práctica, ¿no? Van a practicar sus suturas, etcétera. Entonces tienen que estar bien familiarizadas con el instrumental y los nombres y en qué momento vamos a utilizar cada una de ellas. Entonces el portaagujas o Mayo Egar está dentro del material de sutura y tenemos las cánulas de aspiración. Las cánulas de aspiración también están dentro de esta etapa de síntesis. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a remover la sangre, los fluidos, que de alguna manera nos va a impedir la visualización óptima de los tejidos, ¿no? Para poder realizar una buena sutura. ¿Ya? Y acá tenemos las cánulas de aspiración. La más conocida es la cánula de Yankauer. Ya, chicas, entonces esta es la última diapositiva en cuanto al material. Y bueno, finalmente tenemos la mesa de Mayo. Y esta mesa de Mayo es una mesa con ruedas, ¿no? Para su desplazamiento, es de acero oxidable. Y aquí se coloca sobre el paciente, ¿no? Esta mesa de Mayo se coloca sobre el paciente, pero sin tener contacto con el paciente, claramente, ¿no? Y aquí se dispone todo el material instrumental para la cirugía, ¿no? Y bueno, acá tenemos tres maneras de cómo se distribuye los materiales o el instrumental quirúrgico en esta mesa de Mayo, pero la que más se suele usar es la segunda y vemos cómo se va a distribuir dentro de la mesa, ¿no? Los campos y accesorios, la parte superior, abajo el material de diéresis, al costado el material de hemostasia, ¿no? Las pinzas hemostáticas y finalmente en la parte más superior la- el material de sutura más que todo, de síntesis. ¿Ya chicos? Entonces, ese es el que con mayor frecuencia se utiliza en la práctica clínica, esta disposición de material dentro de esta mesa de Mayo por lo que es más simple, ¿no? Y más fácil de organizarlo. Ya chicas, entonces esto en cuanto a la primera asesoría y voy a iniciar la segunda asesoría para terminar más rápido. A ver.